En medio de la alerta por la presencia de una flota pesquera de 260 buques de bandera extranjera cerca del límite de la zona económica exclusiva de Galápagos, el presidente del Consejo de Gobierno de las Islas, Norman Wright, dio a conocer que Esperanza, un tiburón ballena marcado en 2019 con un dispositivo GPS para su ubicación, dejó de transmitir su señal. Esto podría implicar el grave riesgo que corre la fauna marina de Galápagos. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Norman Wright, presidente del Consejo de Gobierno de las Islas Galápagos. Norman, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Gisela, y un saludo a todos quienes nos escuchan. Norman, hay mucha preocupación porque el pasado 16 de julio la Armada ecuatoriana informó que mantenía el seguimiento de 260 embarcaciones ubicadas fuera del límite de la zona económica exclusiva insular que correspondía a una flota pesquera. Además, también el 18 de julio la Organización de Protección de los Océanos, Blue Planet Society, publicó en su cuenta de Twitter que se ha reportado que cientos de buques pesqueros chinos están formando una línea bajo las Islas Galápagos. Estamos viendo la destrucción del océano en tiempo real, decía ese tuit. ¿Cuál es el alcance de lo que está sucediendo y el daño a la fauna marina en Galápagos? Bueno, primero creo que es importante señalar que la Armada Nacional ha estado haciendo un trabajo muy importante en el monitoreo y en vigilar que no haya ingreso a la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva llega a las 200 millas desde el límite de las 40 millas, que es el área de la Reserva Marina de Galápagos, donde no se permite ninguna actividad de pesca industrial de ningún país, obviamente ni la nacional. En la zona económica exclusiva de Ecuador solamente operan o deben operar los barcos de bandera ecuatoriana, y adicionalmente fuera de eso es aguas internacionales. Lo que ha hecho la Armada es hacer que se respeten los límites. Sin embargo, la preocupación de Galápagos y de su población y de varios, y del Ecuador en su conjunto, y también de varias personas a nivel de todo el mundo, es que Galápagos es efectivamente un sitio tan importante, es un espacio de protección y de regeneración de la vida, al ser una reserva marina protegida. Obviamente es un lugar que las especies migratorias lo ven como un sitio seguro justamente para poder y seguir reproduciéndose. En este momento, ¿qué pasa? ¿Están ahí esas embarcaciones o no? No están en la reserva marina. Obviamente no están. Se encuentran en aguas internacionales, en el límite de la zona económica exclusiva, y lo que se hace, la preocupación que existe es que obviamente las especies son migratorias. El momento que salen desde Galápagos y toman el destino que ellas consideren en función de sus necesidades, son esperadas por flotas de la magnitud como la señalada, y eso genera un impacto real sobre los ecosistemas y también sobre todas las especies pelágicas y la fauna marina en general. Entonces aquí el tema es, y yo creo que son los temas que hay que ir gestionando hacia futuro, y ya desde este momento una participación mucho más activa en los órganos de Naciones Unidas para lograr que efectivamente un tratado como el Tratado de las Aguas de Alta Mar, que se está discutiendo en este momento, avance de manera rápida para también establecer criterios de manejo sustentable de las pesquerías en aguas internacionales. Este es un tema tipo de control existe justamente en las aguas internacionales, ya fuera de esta área protegida de la zona de Galápagos? Bueno, hay distintos tipos de flotas pesqueras que están sometidas a distintos tipos de regulaciones. La pesca tunera alrededor de CIAT es una pesca que mantiene altos estándares de protección y de control sobre lo que sería el bycatch, es decir, la pesca incidental, lo que sucede en su actividad. Eso está, creo que, regulado bastante bien, y la flota ecuatoriana es muy responsable en ese sentido. Las zonas grises tienen que ver con flotas comerciales que no están reportando la cantidad de pesca que realizan, no reportan el arte de pesca que utilizan y no lo declaran. Pues sobre eso hay legislación que lleva necesariamente a vigilar. Tenemos problemas con flotas palangreras de distintas banderas también que generan presión alrededor de la zona económica exclusiva, y básicamente porque Galápagos y su rol fundamental es que al ser una zona protegida sin pesca industrial genera una reproducción de la vida muy importante. Claro. Y eso genera beneficios para un sinnúmero de flotas alrededor del mundo.
Por eso es que es importante la protección, fortalecer. Un pedido muy claro en este sentido es valorar la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos para generar su protección. Otro tema importante es avanzar en los estudios para generar la interconexión Pero no se entre la había hecho ya plataforma ese submarina pedido de continental y la extender plataforma la zona. insular. ¿No se había hecho ya antes ese pedido? ¿No deberíamos tener ya cerca una respuesta? ¿No habíamos hecho anteriormente ese pedido de extender la zona de protección marina de Galápagos? Es una de las alternativas que está analizando. Para eso hay que sostener eso con evidencia científica y con datos claros de que eso es viable. Se está trabajando ya en este tema a fin de que se pueda tomar una decisión. También creo que es importante analizar algo que Costa Rica también está avanzando rápidamente, y es la conexión, ¿no es cierto?, del corredor migratorio hacia Isla de Cocos, con los límites que conectaría también con Galápagos, y tener una protección mucho más importante de ese corredor migratorio, que es también fundamental para la protección de las especies. Así que algunos de estos temas son claves, como los señalados, y me parecen que son algunas medidas que se pueden impulsar con fuerza para ir generando este nivel de protección fundamental a los océanos, con fuerza frente y con al cambio rapidez, climático, ¿no? y frente a la pesca indiscriminada. Con fuerza y con rapidez, porque hay que hacerlo ya. Es mucho lo que se pierde con el pasar del tiempo en la fauna marina de Galápagos, que es tan importante. Justamente ayer circuló en redes sociales una fotografía que se veía en el horizonte ahí una flota pesquera enorme en la noche, y que se aducía que era justamente una flota pesquera china que estaba invadiendo parte de la zona de Galápagos. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, ya desmintió que eso no era cierto. Quisiera que escuchemos las declaraciones que dio hace pocas horas el ministro Jarrín. En ningún momento se ha violentado, se ha incursionado, se ha penetrado o ha entrado un buque de la flota pesquera internacional en la zona económica exclusiva. ¿Por qué? Dos razones. Una, conocen el derecho del mar. Conocen la zona económica exclusiva de cada país, porque es internacional. Es decir, si saben las fronteras cómo están establecidas en el mar, de acuerdo a la CONVEMAR, no van a ingresar. Y si ingresan, pasará lo que ocurrió en el 2017. Será incautado. Para eso tenemos parte de la flota naval ecuatoriana, conformada por corbetas, guardacostas, avión que realiza el patrullaje y la exploración marítima en forma permanente, para que no se incursione al interior o se trate de penetrar en la zona económica exclusiva. Así es como se encuentra en este momento la flota, en ese corredor establecido entre las dos zonas económicas exclusivas, continental e insular, y la Fuerza Naval atentas para poder actuar cuando corresponda, siguiendo las normas del derecho internacional. Norman, justamente el ministro de Defensa se refirió a que esto no es algo nuevo, ¿no? Que esto ya ha venido pasando varias veces. Recordó incluso cuando en 2017 las flotas pesqueras estaban en esta zona, que se hizo incluso la captura de este carguero chino, Fuyuan Yuleg 999, ese era el nombre, mientras navegaba dentro de la reserva de Galápagos, y en su interior llevaba 6.623 ejemplares de tiburones de varias especies, y en su mayoría de peligro de extinción. Ese fue uno de los casos que más impactó a la ciudadanía, a la prensa incluso, pero 3 años después vemos que esto sigue siendo recurrente. No hay manera de exigir que las autoridades internacionales también se fijen en la importancia, pese a lo que acabas de decir que ya se está haciendo. ¿No hay manera de generar una alerta mayor? Pienso que primero es claro, la Armada Nacional está haciendo su trabajo y defendiendo la soberanía del país, que a la vez también implica defender también sus recursos marinos. Creo que ese es el trabajo que tienen que hacer, y creo que hay que felicitar a la Armada por ese trabajo. 2, los foros internacionales que acabo yo de señalar, la propia CONVEMAR, las instancias alrededor de CIAT, lo que tiene que ver directamente también con impulsar un tratado de protección en aguas internacionales, en aguas de alta mar, más allá de las jurisdicciones de los países. Son los espacios estratégicos donde Ecuador tiene que actuar con celeridad, en coordinación también con otros países. Son posturas regionales que tienen que asumirse, y me parece que otro tema fundamental es que el Ecuador pueda avanzar y formar parte de la iniciativa global por los océanos.
Esta iniciativa la lidera el Reino Unido con Costa Rica, con Bélgica, con Luxemburgo y con un sinnúmero de países más, alrededor de 15 o 20 países en este momento, que lo que busca es ampliar la protección marina a un 30% de áreas protegidas como una alternativa para reducir el impacto de la pesca depredadora, si cabe un término, y adicionalmente también los impactos sobre cambio climático en el océano, que son inmensos. Así que si nosotros tenemos esta estrategia de actuación importante en estas áreas, cada vez iremos fortaleciendo y protegiendo también la reproducción de la vida, incluso también para la seguridad alimentaria del planeta. Me parece que ahí hay que trabajar. Creo que la Cancillería está trabajando y viene trabajando en ese sentido de manera oportuna y ir resolviendo todas las partes técnicas necesarias para tener una postura que fortalezca el buen manejo de la pesquería y reducir los impactos de la pesca indiscriminada y sin control y no declarada e ilegal, que son los riesgos grandes que se tienen en todo el mundo alrededor de estos problemas. Y eso es algo que no tiene una bandera específica. Este es un tema que se lo hace en distintos espacios, y yo creo que la protección de Galápagos es una bandera para el mundo. Creo que esta es la preocupación grande que estamos viviendo, y si bien no ha habido un ingreso, hemos tenido ya experiencias en el pasado que también preocupan a la población en Galápagos y en el resto del mundo para que esto no vuelva a suceder. Ahora, ¿se conoce cuál es el estado de la fauna marina de Galápagos? Es decir, sobre todo en el caso de las especies que están ya en peligro de extinción. Hay estudios que cada vez tienen datos importantes y preocupantes. Por ejemplo, el impacto de una pesquería extensiva e indiscriminada lo que hace es dañar los ecosistemas y todas las cadenas tróficas, es decir, todos estos grupos pelágicos y los grandes depredadores de ellos están siendo afectados. En el caso de los tiburones, para señalar solamente un ejemplo. Hay especies que están en vía de extinción, donde Galápagos sigue siendo un refugio para ellas. Tiburón martillo, por señalar solamente una de ellas, igualmente tiburón ballena. Entonces, por señalar otras más, las aletas y las especies que fueron encontradas en el barco de Hong Kong también hacen referencia a especies que también pasan por la Reserva Marina de Galápagos. Entonces hay mucho trabajo que hacer, y eso refleja que hay una amenaza real a la fauna marina a nivel global, y que es necesario que los gobiernos a nivel internacional, no solamente es un problema del Ecuador. Ecuador no lo puede hacer solo, tiene que hacerlo de manera coordinada y con una postura multilateral que permita tener una postura regional fuerte en el escenario de llegar a un acuerdo que tenga un tratado a nivel internacional sobre aguas abiertas, que nos permita realmente controlar y regular de mejor manera todo lo que tiene que ver con el impacto de artes de pesca y pesca indiscriminada, ilegal y no declarada en las islas, en las aguas internacionales. Definitivamente la ayuda internacional es básica para proteger uno de los puntos más megadiversos del mundo, del planeta entero, que es las Islas Galápagos. ¿Tenemos en este momento algún convenio internacional que trabaje justamente en este aspecto? Bueno, CONVEMAR es una de ellas, es la Convención del Mar, es el instrumento de Naciones Unidas. Ahí existen también los espacios necesarios para poder presentar cualquier tipo de preguntas e inquietudes que exista sobre lo que está sucediendo, pero a nivel internacional, la regulación de aguas abiertas, eso no existe. Existen espacios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con regulaciones de las flotas atuneras. Aquellas que están reguladas son legales. La ecuatoriana, por ejemplo, que es un ejemplo en eso. Ella tiene un sistema de pesca muy regulado con veedores en cada una de las embarcaciones, para ir velando que se cumpla con las regulaciones, que es la disminución de la pesca incidental en la búsqueda del atún de otras especies importantes como son delfines, tiburones, tortugas, mantarrayas y otras más. Entonces ahí hay unas regulaciones muy rigurosas. El problema es en aquellas flotas que no están sometidas a esa regulación, y aquellas flotas que también por sus artes de pesca, la palangrera sobre todo, que tiene una incidencia inmensa a través de kilómetros en el impacto en otro tipo de fauna marina, sobre todo en tiburones, en delfines, mantarrayas y tortugas. Entonces, creo que esto es lo que hay que identificar con claridad y trabajar, la postura regional. Por eso la iniciativa del Global Ocean Alliance, ¿no es cierto? Esta alianza global por los océanos es muy interesante, porque lo que busca es encontrar un equilibrio real entre las necesidades del uso de los océanos para la seguridad alimentaria del planeta en su conjunto, y también su protección.
efectivamente para que esto pueda funcionar también para las futuras generaciones. Creo que esto es clave y frente al cambio climático aún más. Esos son los escenarios que yo propondría en donde debemos actuar como país. Usted mencionó que este tiburón ballena, marcado en 2019 con un dispositivo GPS para su ubicación, dejó de transmitir su señal. ¿Eso quiere decir entonces que realmente eso es un ejemplo de que lo que usted dice de que tenemos que extender el área protegida de Galápagos y tiene que ser con ayuda internacional? Porque si esto está pasando, es decir, todas las especies que estamos protegiendo en nuestra área están saliendo y están acechadas por la pesca. Claro, el tema es que hay que señalar con claridad cuáles son las especies protegidas. Hay convenciones internacionales que señalan que hay especies protegidas. Entonces, los temas de control internacional y tratados como los que acabo de señalar van a servir para hacer un monitoreo y decir, bueno, ¿cuál es el arte de pesca? ¿Cómo reducimos un arte de pesca de menor impacto a ese tipo de especies protegidas? ¿Y por qué se las sigue pescando? ¿Por qué se pesca tiburón ballena? ¿Cuál es la ventaja de tenerlo? Pues quizás en algunos países esto es muy apetecido, pues hay que tener regulación internacional y compromisos de los países para reducir el impacto, porque si siguen cayendo en los procesos de pesca, lo que sucederá es que van a desaparecer y cumplen un rol fundamental para la vida y obviamente para el funcionamiento de los ecosistemas. Y así con un sinnúmero de especies más de tiburones y con un sinnúmero de especies más de tortugas marinas y con un sinnúmero de especies más de mantarrayas y otras más. Lo mismo que pasa con las protecciones internacionales a la pesca de ballenas y demás. Entonces, la discusión aquí es cuál es la postura que se quiere tener frente a la protección de la fauna marina. Y es ahí donde hay que trabajar fuertemente, y yo creo que Ecuador es un país que se ha caracterizado históricamente por enarbolar estas banderas que son fundamentales para la protección de la vida en general en el planeta, en los océanos, e inclusive pensando en la seguridad alimentaria de la humanidad hacia el futuro. Galápagos cumple ese rol estratégico desde ya. Si no hubiera Galápagos, estése convencida de que no existiría la riqueza que existe en el Pacífico Oriental en este momento. Se le debe en gran medida a la protección que existe en Galápagos. Por esa misma razón, lo que usted dice es importante. Ecuador no lo puede hacer solo. Esa protección tiene que ser internacional. Tienen que unirse a proteger el ecosistema de Galápagos. Norman, yo le agradezco mucho, como siempre, por habernos acompañado. A las órdenes. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Agradecemos a Norman Wright, presidente del Consejo de Gobierno de las Islas Galápagos. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.